Allá por 1953, un núcleo de musiqueros, entre ellos varios pioneros del chamamé en Buenos Aires, recopilaron sus nombres en la Casa de Corrientes. Hoy ellos no están presentes, pero quedaron asentados y por eso yo he formado mi humilde cuadro de honor. Gracias, gracias le doy al Señor, pues mi sueño es realizado. En Federal lo he logrado, se levantó el monumento tal cual lo había soñado. Corrientes lo fue dejando tal vez para otro momento, pero Entre Ríos lo hizo y hoy aquí en Federal lo estamos inaugurando. Año 1990, un encuentro casual que después fue definitivamente este nexo que felizmente podemos mantener hasta el día de hoy. Villaguay, cumpleaños de la Inmaculada, contacto primario con el padre Julián, la consulta, ¿quiere ir a Federal? Sí, bueno, eso se hizo posible y hoy me siento realmente muy satisfecho de que la figura del padre sea gigante cada día más en estos convites chamameceros de Federal. En esta 36ª edición, bueno, una bendición para mi ciudad, para la gente que comparte el tiempo de la programación de nuestro canal, y bueno, con esa bendición volveremos felices. Sí, lo lindo de esto de que es la sumatoria, ¿no? Yo me acuerdo cuando nace Federal, algunos correntinos se enojaron, mal entendieron por lo visto y pensaron que era como, qué sé yo, que otro se arrogaba algo. Y nosotros, un grupo de Mercedes, que después escribimos Convicción Chamamecera para leerla en el primer festival en el 85, ya la primera fiesta, le pusimos fiestas, ¿no? Dijimos, no, tenemos que alegrarnos, que en cada lugar se abra un espacio chamamecero y que el pueblo pueda expresarse. Si para nosotros, si alguno tiene problema de geográfico, que se acuerde que la estancia del Yapeyú a la que pertenecemos, donde yo nací, iba hasta el arroyo de la China, más todo lo después, bueno, pero eso aparte. Entonces, para nosotros es una alegría esto de ir sumando espacios donde el pueblo se pueda expresar. Nosotros estamos sosteniendo la fiesta del chamamé de Corrientes en Mercedes, ahora en Murucuyá, anteanoche, que el chamamé es nuestra trinchera del alma, una trinchera cultural, donde nosotros desde allí nos defendemos desde el chamamé a todas las invasiones del cuerpo y del alma, y hoy sobre todo la globalización que nos entra por los 5 sentidos y que con sus propios intereses, ¿no? La globalización, que es un gran descubrimiento del hombre, que es un pedido de Jesús hace 2000 años, ¿no es cierto? Esta se vuelve a veces una herramienta para oprimir, ¿no es cierto?, y no para servir. Bueno, entonces para nosotros es muy importante cada vez que podemos participar en esto, el sumar en una misma dirección, que es el chamamé tan rico que permite tantas expresiones, tantas vertientes, ¿no es cierto?, mientras se busque hacer en serio lo que se está haciendo. Y entonces yo le quisiera dejar este versito que es de un chamamé que hicimos alguna vez con Mario Gil, que se llama Una Chispa, porque creo que podemos incendiar el país con chispas, así como lo incendiamos con banderas rojas los devotos de la Cruz Gil, ¿no es cierto? Podemos incendiar chamameceramente. Es lo que decíamos en la fiesta después les doy si quieren una copia de nuestra oración en la fiesta nacional del chamamé. Dice: si el árbol fue una semilla, si el río fue un manantial, si un racimo nuestro vino y una espiga nuestro pan, se puede sumar un poco y otro más y hacer juntos desde abajo una nueva realidad. Porque si sacamos para afuera cada cual nuestra verdad y la hacemos compañera de la que está en los demás, una chispa y otra chispa se hacen llamas y llamaradas y una fogata que nada ni nadie podrá apagar. Bueno, el aplauso del alma. Gracias, muchas
Muchísimas gracias. Dios los bendiga y los cuide. Padre, finalmente, bueno, usted estuvo en Maipú también sosteniendo nuestro pequeño festival y eso se agradece siempre desde el corazón. Su lucha junto a Mabel Maulín y toda la Fundación Iberá, ¿cómo está ese tema? Y sigue porque hay que estar de pie. Gracias a Dios se ha logrado que en la reforma de la Constitución quede claro el derecho a la tierra y al agua, ¿no es cierto?, y a la cultura de cada uno y de todos en nuestro pueblo. Pero eso, si no se está atento, si no somos ciudadanos, si responsables de nuestros derechos y de nuestros deberes, bueno, en cualquier momento una ley, nos enteramos después que salió una ley que aplicó otra cosa, ¿no es cierto? Y entonces hay que estar atentos y ser militantes del bien común. Padre, gracias y bueno, su saludo y bendición para Maipú. Así sea. Gracias, Padre. Si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charque gotea, seguro que el tiempo se está por venir. Va a cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los tuco y chatá. Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan Y el viento está dulce de Guiñurupá. Va a cambiar, el norte está sacando agua y ya van 3 días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese será el lenguaje sabio de la abuela que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, Esa vieja ciencia de los Coriacú. Va a cambiar el tiempo, me acuerdo, decía mi abuela, esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su avío. Le hice una gallina, un matambre y chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos, y aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar. No olvide su abrigo que es de lana cruda, y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar: vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida, tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo al mal tiempo con solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar que le dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vuelta, del que abre su puerta y ofrece su casa, su mesa, su vino y su pan. Avío del alma. Avío del alma hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad.
Yahvé, siendo pobre, lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, o usted, o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria, tendrán que volver. Recuerde que al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise siempre, siempre lo mejor. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. A cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los Coriajú. A cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los Coriajú.